apresuran de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Si vas para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a hacer un viaje a través de un proyecto que no solo es un proyecto musical, yo creo que es mucho más. Se llama De un tiempo a esta parte, pero de un tiempo a esta parte es este camino precisamente en la música, en los autores, en los poetas, en el reconocimiento de instrumentos ahora mismo no demasiado conocidos. Y este camino, este proyecto, este trabajo, lo han hecho Begoña Olavide. Bienvenida, Begoña. Hola, ¿qué tal, Isabel? Y Javier Bergia, bienvenido. Gracias. A mí me gustaría precisamente empezar por ahí, porque nos explicarais cuál es el alma, cuál es el espíritu de este proyecto De un tiempo a esta parte, cómo se creó, porque verdaderamente son tantas cosas que confluyen que yo creo que a este programa le viene que ni pintado. A tenor del patrimonio magnífico que nos ofrece la poesía española, Begoña Olavide acarició la idea de arrancar en el sentido más poético de la palabra algunos de los textos más brillantes de algunos de los más grandes poetas de nuestro tiempo. De un tiempo a esta parte, precisamente. Prácticamente desde Berceo hasta Carmen Martín Gaite, se hizo una selección de textos y nos pusimos a musicar estos. Y además con los instrumentos que nosotros de alguna manera traemos desde los años 80. Desde que Begoña y yo nos conocimos, musicalmente hablando, ella aporta a este proyecto su conocimiento a través de los instrumentos de la música antigua, instrumentos algunos de ellos desaparecidos, y en este caso y en concreto para este disco el salterio, que es un instrumento que Begoña ha recuperado para nuestro tiempo, y yo otros instrumentos de cuerda ya más habituales de nuestro tiempo, como son las guitarras, percusiones, etcétera. Begoña, verdaderamente empiezas a proyectar o a pensar este trabajo conociendo a Javier. Javier, pues también, por supuesto, se dedica al mundo de la música. Él es compositor, es poeta, es cantante, es muchas cosas. Y piensas también en él cuando te surge esta idea de hacer una selección de poetas que van pues desde Gonzalo de Berceo, Calderón, Quevedo, hasta precisamente pues el siglo XX, Miguel Hernández, Antonio Machado, Carmen Martín Gaite, como decía Javier, y también de esta recuperación de instrumentos. Yo creo que vamos a ir desgranando un poco. Primero podemos empezar por estos autores, esta selección que es complicadísima, pues en una literatura tan extensa y tan prolija como es la española o la hablada en español. ¿Cómo haces esta selección y cómo piensas en hacer este camino? Me surgió cuando vivía en Tánger, en Marruecos, y ella estaba trabajando mucho sobre la música andalusí y la poesía sufí, la poesía en árabe. Entonces, después de 7 años de estar allí trabajando esto, me apetecía muchísimo tocar el tema de la poesía española, de los poetas españoles. Yo siempre, aparte de la música andalusí, con la música antigua, pues también se toca mucho a los poetas, y hay grandes dentro del Renacimiento también, y del barroco español, por supuesto. Calderón, Quevedo, Berceo, no eran desconocidos para mí, eran poetas habituales y asiduos dentro de mi estudio, ¿no? Empecé a buscar poemas y, bueno, a leer, realmente a leer. Al principio no tenía ninguna idea de poner música a un poema. O sea, yo estaba leyendo poesía porque me apetecía, y un día leyendo a Calderón dije, qué maravilla, A la muerte, ¿no?, que es el título.
Me empezó a surgir una música. Cuando ya se creó la música, me vino a la cabeza Berge, a Javier, y dije, esto lo tiene que escuchar Javier, esta canción. Y a partir de ahí ya se va desencadenando, ya empiezan un acontecimiento detrás de otro y se forma el repertorio que hemos hecho, ¿no? Este programa no tendría sentido si no pudiéramos poner algunos de los ejemplos de este trabajo de un tiempo a esta parte. Y yo creo que ya que has hablado precisamente de Calderón y de esta primera idea y de lo que te impulsó a pensar en Javier y en iniciar este camino, pues sería bueno escuchar La vida y la muerte de Calderón, un poema musicado por Begoña Olavide. Se puede dudar si el partir es el parar o el parar es el partir. Tu carrera has de seguir y pues con tal brevedad pasa la más larga edad. Es allá una eternidad. Calderón es, desde luego, pues un ejemplo. Y este principio, cuando surge esta primera canción, este primer poema musicado y empieza el proyecto, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Cómo continuáis? Porque además vivís en sitios diferentes y es difícil hacer un trabajo así. Y tanto, pero bueno, con mucho esfuerzo, tesón y muchas ganas, sobre todo, con muchas ganas de ir hacia adelante con esto. Y Javier, con una creación y una disposición fantástica también a decir, bueno, a ver, vamos a ver, tú tienes estos poemas, ahora tenemos que seguir, vamos a ir haciendo para completar el disco. Curiosamente, en el caso concreto de Calderón, precisamente fue el primer texto que abordó Begoña. El 80% de la canción estaba planteada, lo cual ya facilitaba el poder continuar con ella. Y lo que hicimos fue incorporar, buscar dentro de las armonías y los timbres que Begoña ya había desarrollado, ver la posibilidad de introducir pues, guitarras o qué tipo de percusiones, para lo cual contamos con Pedro Esteban, un percusionista muy fino también, que habitualmente trabaja con Begoña Olavide. La pieza ya estaba planteada, ¿no? Y luego ser un poco rigurosos, efectivamente, con el texto, ¿no? Que es verdaderamente contundente, es un peso pesado, ¿no? Calderón hace aquí una exposición de la vida y de la muerte y da un consejo final, ¿no? De lo que debemos de hacer de alguna manera, ¿no? También como estamos aquí, no sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos, efectivamente en este magnífico viaje de ida y vuelta, pues como no sabemos si volveremos, pues disfruta de la vida e intenta acudir al sentido de la razón, ¿no? Cuando hablamos de poetas, hemos empezado por Calderón, pero hay también poetas como Quevedo, como el propio Berceo. Hay algunos poetas en los que cuando se leen parece que la música te va surgiendo, es decir, hay poetas que tienen ya musicalidad, toda la poesía tiene en sí misma musicalidad, pero que nada más leerlo parece que es más fácil ponerle música que a otros. Sí, sin duda. Hay poesías que ya la música, bueno, por lo menos en mi caso, la música me va saliendo y voy cantando esa palabra, lo voy haciendo, bueno, y va surgiendo. Hay otras poesías que es mucho más complicado de hacer, también depende de la rima que tenga y depende del texto. El texto te está diciendo y el momento también, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Miguel Hernández, nos ocurrió algo curioso que lo va a contar Javier. Descubrimos algo que realmente sucede en la música, pero que a veces los que nos dedicamos a este asunto magnífico de componer no somos conscientes. Y es que la canción toma personalidad propia y te lleva, de repente arrastra al compositor, lo cual es curiosísimo, ¿no? Y nos ocurrió que bajo ningún concepto queríamos llevar esa canción, por ejemplo, a los ritmos cubanos, ¿no? Y se nos fue la pieza, ella sola nos fue llevando hacia el son cubano.
a pesar de que en medio de la pieza Begoña hizo un solo de salterio y se lo trajo un poquito otra vez hacia el Mediterráneo, ¿no? Esta canción, que se llama Por tu puerta, es un poema de Miguel Hernández, y el llegar a estos ritmos pues mucho más calientes es porque verdaderamente el poeta, de alguna manera, no es que pensara que iba a tener un ritmo cubano, pero sí tiene esa musicalidad un poco de mestizaje. Bueno, yo creo que el mundo entero está lleno, ¿no?, de idas y venidas, de gente, unas culturas que afectan, que influyen en otras, y realmente una cultura, la cultura autóctona de un sitio, hay muy poquitos sitios que sea realmente autóctona. Yo creo que, y no quiero que se me malentienda, pero en el caso de Miguel Hernández, voy a ver si soy capaz de expresarme, yo creo que es un poeta a corazón abierto, con las manos hacia arriba, ¿no? Es un poeta sencillo. No es de esos poetas complejos como pueda ser Borges o Juan Ramón Jiménez, ¿no? Miguel Hernández es un poeta que en definitiva era un campesino, ¿no? Un hombre del campo, pero que de alguna manera un observador con un arte enorme, pero creo que es un poeta sencillo realmente, ¿no? Pues lo mejor quizás sea eso, escuchar a Miguel Hernández y escuchar Por tu puerta. La piel de tu puerta encierra un lecho que compartir. La tarde no encuentra tierra donde ponerse a morir. Lleno de un siglo de ocasos y una tarde azul de abierta, hundo en tu puerta mis pasos y no sales a tu puerta. En tu puerta no hay ventana por donde poderte hablar, tarde hermosura lejana que nunca pude lograr. Si hablamos de instrumentos, tanto en la primera canción que hemos escuchado, la del poema de Calderón, como esta de Miguel Hernández, ¿qué instrumentos estáis utilizando? Y de alguna manera estos instrumentos que decimos que habéis traído al hoy son perfectamente audibles, no solamente eso, que dan una calidez terrible. En todo el disco realmente el salterio está ahí. En La vida y la muerte hemos utilizado el salterio, guitarra acústica, bajo, y Pedro Esteban con un bendir, con un pandero. Luego en la de Miguel Hernández hay varios instrumentos. Hay un requinto, ¿no? Hay También. un requinto, efectivamente, Sí. el requinto. El requinto, en fin. un instrumento que viene de La Mancha, el requinto manchego. Hay un cuatro venezolano, probablemente. Es que utilizamos muchos instrumentos en esta obra. Yo creo que por lo menos alguno habría que explicar, desde luego el salterio sí, qué tipo de instrumento es, y también este instrumento manchego, Sí. un poco, aunque sea 2 o 3, pero de estos instrumentos que ya prácticamente no se conocen tanto ni se utilizan. Pues mira, el salterio es un instrumento de cuerda, es un instrumento que estaba muy representado durante la Edad Media en los pórticos, en los códices, en toda España y en Europa. Y se utilizaba mucho, luego cayó en desuso y ya a partir del 16 ya es que ya no estaba. Y ya luego surgió otro instrumento que era el salterio barroco, de la misma familia, pero con otra forma, cuerdas metálicas, en fin, distinto. Entonces, este que toco es un instrumento de cuerda, con cuerdas de tripa, y lo toco o con los dedos o con unas púas que son de cuerno de gacela, y hay veces que lo mezclo los dedos con las púas, o sea, toco una mano con dedos, otra con púa, en fin. Esa es su forma de tocar. ¿Y qué sonido es el que da, y sobre todo, para qué o qué es lo que más realza? Yo creo que es un instrumento que tiene una profundidad interesante. Para que el oyente se aproxime, yo creo que es un instrumento de la familia del arpa, del canon turco,
del santur de la India, esos instrumentos que tienen muchísimas cuerdas y que o bien percutidos o bien con púas, pero dentro del mundo de los músicos, claro, es bastante más complejo. Hombre, cuando se toca con dedos, si no sabes, si no conoces, puedes pensar, esto es una especie de arpa. Cuando se toca con púa, ya no. Cuando se toca con púa ya es otra cosa, ya puede ser una especie de laúd. ¿Y los otros instrumentos mencionabas? Bueno, el requinto manchego es un instrumento que pertenece al folclore de Castilla-La Mancha y es un instrumento que se suele usar mucho en las cuadrillas. Pequeño, es como una guitarra en miniatura que tiene 5 cuerdas y se utiliza mucho para rasguear, ¿no? Y para cantar a voz en grito. Este instrumento, curiosamente llamado cistro, yo creo que es un instrumento que viene del buzuki griego, abiertamente. Es un instrumento que ahora se usa mucho en la música moderna de Irlanda, se usa mucho en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, los grupos que hacen música, lo que se llama música folk, pero la realidad es que es una prolongación de lo que sería de esa familia que son la mandolina, la mandola, el mandolón, que es mucho más grande, y este es un instrumento que está ahí en medio, pero en realidad es como un buzuki griego, ¿no? Y de Miguel Hernández damos otro salto y nos vamos, no tanto en el tiempo, pero nos vamos a Antonio Machado y este poema Galerías. Antonio Machado es un poeta diferente, curiosamente, aunque vuelvo a decir, no tanto en el tiempo, pero sí en la manera de hacer y supongo que también en la manera de cantarlo y de musicarlo. Sí, claro. Y también una vez más, bueno, pues el texto va marcando. Cuando empieza a surgir la música de este poema, fue en concreto a mí metiéndome en un modo de música andalusí, de la música Garnati. Decidimos llamar a Ramiro Musadegui para que pusiera un laúd árabe, que es un maestro de este instrumento muy bueno. Javier cantando este texto. Todo el disco tiene el tema de la muerte y del tiempo, está muy presente en todo el disco. Y eso no quiere decir que sea un disco triste ni derrotista, ni muchísimo menos. Pero este poema también es ese guiño, ¿no? Hacia la vida, la muerte, la luz, el viaje, ¿no? Yo he visto mi alma en sueños, ¿no? Esto, desde luego, este texto de Machado, que es asombroso y es magnífico, podría ser perfectamente la descripción de ese momento en el que desaparece la vida y eso que hablan a veces de ese camino de luz que ve la gente que han vuelto a la vida otra vez. Machado habla de un universo en el que se está perdiendo la vida y hay una luz. Yo he visto mi alma en sueños en el etéreo espacio donde los mundos giran. Está haciendo un viaje, claramente, ¿no? Sí, la música en concreto es una música en un modo que no es nada melancólico, no, es un modo bastante luminoso. Por ahí, ¿no? Galerías de Antonio Machado. Yo he visto mi alma en sueños, en el etéreo espacio, donde los mundos giran. Un astro loco, un raudo cometa con los rojos cabellos incendiados. Yo he visto mi alma en sueños, cual río plateado, de rizas ondas lentas que fluyen dormitando, que fluyen dormitando. Yo he visto mi alma en sueños, era un estrecho y largo corredor tenebroso, de fondo iluminado, de fondo iluminado. Verdaderamente que un trabajo como este, de un tiempo a esta parte, tenga pues este espíritu en el que la vida y la muerte están presente,
pero de una manera quizá no trágica, Claro. sino precisamente como este programa, como un camino que cada uno de los poetas además interpreta de una manera. Como otra cosa consustancial, ¿no?, a la vida, ¿no? Efectivamente, ¿no? Algo que de alguna manera tenemos que abordar sí o sí, ¿no? Y descubrir en estos poetas cómo nos hablan de la vida y de las cosas. Berceo, por ejemplo, ¿no?, esa descripción tan maravillosa que hace, ¿no?, de la naturaleza, aunque luego él al final todo se lo dedica a la Virgen, pero él hace una descripción maravillosa de una naturaleza en La Rioja, los ríos, el agua, las frutas, y ninguna podrida, además, los pájaros cantan. Juan Ramón Jiménez tenía una manera de escribir, sus poemas son pues quizá más cultos, entre comillas, pero también están aquí musicados y también son muy bellos. Concretamente, Juan Ramón Jiménez, he tenido el placer de abordarle en otros trabajos. Invita al músico efectivamente a hacer un trabajo más reflexivo, puesto que además la métrica de momento ya no acompaña, y es un reto magnífico, es un reto maravilloso, efectivamente, porque en el caso de Juan Ramón Jiménez efectivamente hemos disfrutado mucho con ese texto, ¿no? Y Begoña, llegar a autores como por ejemplo Carmen Martín Gaite, mucho más del momento, mucho más actuales, cuando habéis tratado pues a Calderón o a Machado o a Berceo, ¿cómo se plantea uno musicar pues ya poetas mucho más cercanos en el tiempo? Bueno, pues en el caso de Carmen Martín Gaite, la música de ese poema la hicimos los dos. Ha sido muy bonito ese trabajo porque ha sido el trabajo de componer a la vez. Eso es una cosa que yo no había hecho nunca y yo creo que Javier tampoco. De sentarnos y ponernos a componer a la vez. O sea, no es que uno diga, mira, yo tengo este tema, te planteo este tema musical y el otro se adapta ya a un tema musical de hecho. No, es que está Javier con su guitarra y yo estoy también ahí y se va creando la canción y así se fue creando y la grabamos en un teléfono móvil para que no se nos olvidara y luego ya estuvimos ya desarrollando la canción ya bien, ya en el estudio y trabajándola y componiéndola. Pero esa canción empezó así, ¿no? Y el hecho es que la canción surgió a la vez y de manera natural, como fluye pues una fuente. Y vamos a acabar y lo vamos a hacer con una canción, en este caso no es de ninguno de los poetas mencionados, sino es de Javier Bergia, que aquí está con nosotros, Pétalos, que es también un trabajo en el que tiene que ver una persona, también Kepa Junquera, y tiene un papel también importante. Sí, la verdad es que es un músico que siempre nos ha apetecido trabajar con él. En mitad de esa canción estábamos en el estudio y necesitábamos a alguien que hiciera un solo, que adornara, y Begoña dijo en un momento con una precisión implacable, vamos a llamar a Kepa. Le llamamos por teléfono y dimos con él, lo cual es difícil porque Kepa es un músico muy viajero. Kepa, estamos con esto, mandármelo ya inmediatamente. Kepa, fenomenal, vamos. Sí. Pues vamos a acabar con este Pétalos. Si hemos hecho este camino de un tiempo a esta parte entre la vida y la muerte, entre los poetas de ayer y de hoy, mucha gente en el proyecto con Javier Bergia, Begoña Olavide. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Fábula sutil de madrugada, pasto de una llama enardecida. Pétalos de rosa a la deriva, nítido presagio de mañana. Sabes que la vida es un suspiro breve como el fuego que se apaga. Ascuas al amparo de una hoguera, sueños que se prenden y se acaban.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.